Seguimos en la unidad número 4. Sin embargo, hoy vamos a trabajar la temática de la masturbación y también ya vamos a adentrarnos a la sexualidad e identidad sexual, teoría del amor según Stern. ¿Ya? Entonces, y vamos a retroalimentar un poco ya el día de mañana. ¿De acuerdo? Entonces yo les pido por favor su atención, si tenemos algún cuadernito cerca, les pido que lo vayan anotando, pero les cuento que hoy vamos a tener una dinámica diferente. Solo les voy a mostrar una lámina, voy a pasar rápida, un ratito, ya, aquí. Cuando aparezca esta lámina que la he puesto varias veces, yo les voy a dar entre 2 a 3 minutos cronometrados para que ustedes entren a la plataforma y hagan una revisión en base a esta unidad. ¿De acuerdo? Cuando volvamos de esos 2, 3 minutitos, necesito que me digan qué actividades hay, que en base a esta unidad número 4, ¿de acuerdo? ¿Qué actividades, cuáles son las que ustedes ya han ido terminando, etcétera? Entonces, hoy vamos a tener un ejercicio aquí conmigo, pero también con la plataforma, ¿de acuerdo? En base a lo que estamos trabajando. Así que yo les pido, por favor, que podamos hacer uso de esa bonita herramienta técnica, pedagógica, didáctica que ha sido pensada para ustedes, ¿no? Entonces, realmente para nosotros como universidad es imprescindible que sepamos utilizarla y ustedes conozcan la diversidad de herramientas que se les ha podido proporcionar en beneficio de quién, de ustedes y por ende de nuestra sociedad. Ya, entonces ese sería el amable recordatorio con respecto a la clase del día de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora sí vamos a volver. Y para quienes recién están involucrándose en la clase, vamos a trabajar estas 2 unidades y estaríamos cerrando la unidad número 4 con respecto a la adolescencia. También antes de pasar a la siguiente lámina, un amable recordatorio, por favor. Sí, efectivamente estamos abordando una temática, un eje temática que a juicio personal ya ha ido, y son ustedes esa bonita generación que ha ido ya disipando los tabúes, ¿no? Los mitos, inclusive porque ya tenemos más canales de comunicación y eso me parece muy saludable, ¿no? Muy saludable, ¿no? Abordar estos temas es un tema común. Sin embargo, por supuesto, hay que hacerlo con mucha responsabilidad, sin juicios de valor, por supuesto, y desde un abordaje, en este caso, por favor, en el que ustedes se encuentran, científico, ¿de acuerdo? Bueno, entonces con esa, la voy a llamar recomendación, vamos a iniciar. Este documento, quiero hablar también de un poco del documento que ustedes tienen y que han podido leerlo, ¿no? El documento plantea que la sexualidad, ¿no? Adolescente, número 1, es parte de un desarrollo normal, que también está atravesada por mitos, prejuicios y silencios. Requieren información clara y espacios de reflexión. Y por último, y no menos importante, se construye progresivamente integrando cuerpo, afectividad, por favor, disculpen, en realidad identidad y vínculos tiene el mismo nivel, ¿ya? Entonces, solo que se me fue la mano ahí. Entonces, voy a leer nuevamente, se construye progresivamente integrando cuerpo, afectividad, identidad y vínculos. Por ende, todo es importante. Estamos, no se olviden, en un constructo sobre la identidad e identidad sexual que el adolescente desde la pubertad ha comenzado a desarrollar. Mitos sobre la masturbación, explorando la sexualidad y vínculos. Algo que quisiera contribuir es lo siguiente. La adolescencia constituye una etapa evolutiva crucial en la vida del ser humano, ya que en ella se consolidan procesos fundamentales relacionados con la identidad personal, sexual y, por supuesto, por favor, afectiva. No se trata únicamente de cambios biológicos, eso lo hemos repetido varias veces, propios de la pubertad, sino de una reorganización profunda
de la personalidad, las emociones, los vínculos y la forma de comprender el mundo. Bajo esa perspectiva, hoy quisiera proporcionarles una herramienta que tal vez no solamente en este examen podría ser útil, sino en toda su vida académica. Yo estoy 100% segura que muchos de ustedes ya recurren a estos espacios cibernéticos, pedagógicos, didácticos, científicos, las revistas. En esta oportunidad voy a mostrarles algunas láminas con respecto precisamente a algunas revistas científicas a las cuales hoy tenemos realmente a un clic la posibilidad de ingresar, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos, quise mostrarles esta, por ejemplo, la revista médica clínica Las Condes, ¿no? Donde está el resumen, el nombre del artículo y quiénes lo han realizado. En ese sentido, vamos a iniciar con el primer artículo que refiere esta mañana con el caso. Bien, aquí necesito un voluntario, por favor. ¿Quién quisiera leer? Es el resumen de este primer artículo. ¿Quién se anima a hacer la primera lectura, por favor? Yo, Adelante. Gracias, Daniel. Adelante, por favor. La sexualidad es una faceta de la identidad y el desarrollo sexual saludable. Es un objetivo importante de la adolescencia. Las decisiones que están asociadas al desarrollo sexual adolescente tienen a menudo importantes implicancias para la salud y la educación, así como para las relaciones actuales y futuras. La mayoría de los jóvenes inicia su vida sexual en la adolescencia, logra evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual y desarrolla relaciones saludables, respetuosas y comprometidas. Sin embargo, comparados a otros grupos de edad, los adolescentes tienen tasas desproporcionadamente altas de morbilidades derivadas de la conducta, incluyendo infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados. Los jóvenes que no adscriben a las normas socioculturales de expresión sexual y de género tienen riesgos adicionales para su salud física, emocional y social. Los clínicos que atienden a adolescentes necesitan saber sobre el desarrollo general y psicosexual del adolescente, las tendencias que rodean sus conductas sexuales, los beneficios y riesgos que acompañan a estas conductas los recursos y las intervenciones que están disponibles. La información que ofrezcan debe ser precisa, completa y libre de prejuicios para que puedan tomar decisiones saludables y seguras. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Aquí me gustaría, por favor, que podamos tener algunas intervenciones. ¿Qué les parece? ¿Qué juicio podríamos tener sobre esta investigación? ¿No? Definitivamente nos muestra un panorama bastante interesante que podríamos comentar, ¿no? Entonces, ¿quién se anima a hablar un poquito sobre esto? Tomando en cuenta inclusive, nuevamente, como les digo, el contexto histórico, inclusive en el cual hoy por hoy nos encontramos. ¿Alguien se anima a hablar? Tal vez Daniel, que usted también leyó, puede hacerlo. Y quienes quisieran hacer el primer uso de la palabra de esta mañana. Bueno, en mi clase, no sé en las demás. Adelante, Daniel. Está con su micrófono apagado. No, pero ¿cómo dijo que había que hacer? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? ¿Le pareció interesante este artículo? No se olvide que es una investigación que se ha hecho, ¿no? A un grupo de personas. Entonces, es real. Entonces, ¿qué juicio le merece esta investigación? Bueno, que es importante saber educarse sexualmente y la mayoría, como dice, inicia su vida sexual en la adolescencia. Eso es importante porque básicamente ahora todo el mundo hace eso y es un buen, por así decirlo, un texto para que todos tomen conciencia, igual que hay riesgos, hay beneficios y eso. Muy bien, muchísimas gracias. Es evaluable, ¿no? Totalmente la orientación, el acompañamiento. Y en el segundo párrafo, si por ejemplo, ahora le cedo la palabra a Isabel, en el segundo párrafo aborda también algo que es importante tomar en cuenta, ¿no? Porque dice, la mayoría de los jóvenes, como dijo Daniel, inician en la adolescencia. Logra, aquí hay algo que me gustaría que lo tomemos, logra evitar. Aunque dice, la mayoría inicia su vida en la adolescencia, logra evitar embarazos no deseados, infecciones de transmisión y desarrolla relaciones saludables, respetuosas y comprometidas.
Y aquí hay otro punto que me gustaría que también lo tomemos en cuenta. Los adolescentes tienen tasas desproporcionadas más altas, sí, de morbilidades derivadas de la conducta. Aquí nos vamos a detener un ratito. No nos olvidemos que cuando leemos un texto, si hay alguna palabra que probablemente nos pueda complejizar por su comprensión, entonces no se va a poder entender bien. Cuando habla de morbilidad derivadas de la conducta, se refiere a algunos problemas o también podrían ser trastornos relacionados con el comportamiento o la conducta que tiene una persona, que puede, por supuesto, afectar su bienestar emocional, también social y, por supuesto, físico-biológico. Por ejemplo, si estamos hablando que una persona en su etapa adolescente tiene algún trastorno de ansiedad, tiene depresión, algún trastorno de su personalidad, abuso de sustancias, conductas adictivas y problemas de comportamiento en niños y adolescentes. Por supuesto que ahí no hay todavía una toma de decisión consciente sobre ello. Entonces, eso no podemos eludir. Eso no se puede eludir. Entonces, frente a una persona, por ejemplo, que está atravesando una etapa de depresión, entonces evidentemente no está siendo consciente en la toma de esa decisión y probablemente tome una decisión incorrecta. Eso es muy importante también que lo podamos tomar en consideración. Adelante, Isabel, por favor, y luego Roby. También es otra cosa que deberían normalizar tanto los colegios como los padres, enseñar sobre la prevención y sobre la sexualidad hacia nosotros, hacia los adolescentes hoy en día. Ya que en algunos colegios creo que lo toman en parte recién desde cuarto de secundaria, a que deben cuidarse, a que deben tener esto para que previenen enfermedades sexuales o un embarazo no deseado. Pero lastimosamente hoy en día no lo tomamos muy en serio y bueno, algunos colegios tocan lo básico, pero no lo necesario para que los adolescentes puedan tomar esas precauciones hoy en día. Excelente postura. Nuevamente, como les dije en estos días, ustedes son esa bonita generación que realmente va a seguir trabajando en un proceso saludable sobre estos ejes temáticos. Y créanme que de generación a generación, no se olviden que también tiene aspectos culturales, hemos ido evolucionando como sociedad. Pero, por supuesto, sin juicio, por favor, de valor a cada generación, sí, hemos ido trabajando aún en ello, ¿no? Pero falta todavía hacerlo aún más. Romy, adelante, por favor. Gracias, Isabel. Buenos días, Lixen. Voy a tomar en cuenta lo que acaba de decir mi compañera, que dice que más o menos, y es verdad, desde cuarto de secundaria o póngale tercero, se nos empieza a hablar sobre la educación sexual. Pero es que sobre lo que viene siendo la identidad sexual, creo yo que también entra lo que viene siendo la masturbación. Yo, en experiencia propia, he tenido compañeros en primaria que llegaban a ver lo que viene siendo la pornografía. Entonces, esto me da a entender de que lo que viene siendo la identidad sexual se viene hasta incluso a desarrollar mucho antes de lo que viene siendo entrar a la pubertad. Y no es solamente venir a hablar sobre los preservativos, cómo no llegar a las infecciones sexuales, sino también hablar lo que viene siendo el autoconocimiento del cuerpo. De que hoy en día la pornografía ya es incluso una adicción, y es como usted dijo, estamos evolucionando socialmente, pero esa evolución socialmente también llega a perjudicar, porque últimamente en la sociedad ya es algo visto como que la masturbación ya no es algo malo, y no lo es, pero llegarla a normalizarla tanto, no es malo, pero lo que es malo normalizar es que la pornografía hoy en día está en todos lados, ya sea pornografía, como se viene diciendo, suave, que no es incluso el video directo, sino que son como imágenes que se llega a entender como pornografía, llegan a estar disueltos por internet y llegan a ser lo llegan a poder ver lo que decimos pues los niños, y eso llega, yo creo que
no sé si está mal, pero llega como que a obligar al chico o al niño a despertar sexualmente antes de lo que debería de hacerlo. Porque, como le dije, ¿no? Tuve compañeros en la primaria que miraban pornografía y se los encontró y hubo un problema, pero el problema en sí es por qué tuvieron esa herramienta o esos videos tan cerca de ellos cuando no tuvieron de tenerlos así. Y ese es como, a lo que veo yo, los obliga a despertar antes de lo que pudieron haberlo hecho, y el despertar así, como ya se nos habló, cosas que pasan en la infancia, llegan a como que a perjudicar su identidad a más adelante. Entonces, este despertar, esta adicción a la pornografía llega también a como a perjudicar su percepción del mundo, porque ya llega a tener consecuencias negativas. Muy profundo tu análisis, con seguridad. No sé si eres Romina, a mí solo me sale Romy, disculpa, ¿no? Pero definitivamente es una tarea ardua que debemos seguir trabajando, ¿no? Por ejemplo, tenernos aquí hablando de este abordaje y que ustedes se enfrenten a un examen donde van a hablar de algo que es íntimo, por supuesto, pero que también es importante tomar en consideración el reconocimiento, ¿no? Evidentemente de que ¿qué nos permite la masturbación? ¿Qué tiene que ver con nuestra identidad? ¿Qué tiene que ver con nuestra identidad sexual? ¿Qué tiene que ver con la madurez sexual? Entonces, esto está vinculado, no nos olvidemos, a cómo exteriorizamos nosotros nuestras conductas a través de estos temas que son parte de nuestra vida, de manera, por supuesto, respetuosa, individual, pero que también puede afectar a los demás. Hay algunas palabras claves que el mismo artículo refiere, que está un poco, me parece, vinculado, no me parece, está vinculado precisamente a lo que acaban de referir sus compañeras, y estoy segura que la mayoría de los que estamos aquí, si no somos todos. Sexualidad adolescente. Es diferente el abordaje cuando se habla de sexualidad infantil, sexualidad adulta. Hay una relación directa con aspectos biológicos, aspectos físicos, culturales, que se debe tomar en consideración. Relación médico-paciente. Muchas veces nosotros, por ejemplo, hay una transición entre el pediatra, recordemos que hasta la etapa infantil, aproximadamente hasta los 12 años, es más, hoy por hoy hasta los 13 años, ¿no? Lo sé porque justo tengo 2 adolescentes en casa, entonces el pediatra lo puede ver, pero posterior a eso, culmina el relacionamiento médico con el pediatra y ya es el médico general que ya se responsabiliza de la salud del paciente. Esos escenarios también son idóneos para poder abordar estos ejes temáticos. La promoción de la salud. Y hoy es tan emblemático hablar que cuando hablamos de salud, no solamente tenemos que hacer hincapié a la salud física, sobre todo también, por favor, a la salud mental. Y eso es muy importante que se trabaje. Y esta promoción de salud no es netamente responsabilidad de espacios médicos, como por ejemplo centros hospitalarios, clínicas. No, el abordaje de salud es responsabilidad compartida a nivel sociedad. Como menciona su compañera, la responsabilidad que tiene el profesor, la responsabilidad que tiene la familia, pero también en este autoconocimiento, no nos olvidemos, por favor, que ya tenemos en esta etapa evolutiva un pensamiento más deductivo, más hipotético, que nos permite hacer estos discernimientos. Entonces, también es responsabilidad, en este caso, del adolescente. En esta responsabilidad compartida está el abordaje de la conducta sexual, la orientación sexual, la confidencialidad, tratándose, por supuesto, de algo tan íntimo y personal, y la actitud personal de salud. Entonces, como verán, todos somos netamente responsables, incluyendo el adolescente, ¿no? Y eso es también muy importante que se siga trabajando, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos avanzando y en esta siguiente lámina, solamente como referencia,
he colocado otras 2 revistas, pero ya no con tanto énfasis, sino para que tomen en cuenta, por ejemplo, me voy a permitir leer, por favor, la primera. Dice, consentimiento sexual en la adolescencia, influencia del consumo de nueva pornografía, mira qué acertado lo que acaba de decir tu compañera, en la toma de decisiones. Autores, Esther Barrios y Montserrat Esquerda. Fuente, Anales de Pediatría, año 2025. El tema principal es cómo el consumo de pornografía influye en cómo los adolescentes entienden y toman decisiones sobre el consentimiento sexual. A un clic ustedes pueden ver el documento. Ahora, nos muestra también la conexión con el documento y específicamente un breve resumen. Relaciona directamente con la idea de que los adolescentes construyen su identidad sexual y afectiva en un contexto social que incluye medios y modelos culturales. Estamos en una época en la que sí, hemos evolucionado, pero se han involucrado también medios masivos de comunicación y los modelos culturales, donde justamente lo que acaba de mencionar su compañera tiene totalmente coherencia con el hecho de que sí, la pornografía, por ejemplo, se ha convertido en un tema también de análisis, de comprensión sobre la incidencia que tienen los niños y adolescentes. En este caso solo nos vamos a quedar con adolescentes, por supuesto, qué está sucediendo y cómo ellos se están involucrando. Permite analizar cómo ciertas fuentes de información, como la pornografía, pueden afectar percepciones de la sexualidad, el deseo y la relación con otro. Entonces, son ya temas sociales que ya estamos comenzando. En realidad esto ya se hizo desde hace varios años, pero hoy se está tomando, y creo yo, mayor interés. ¿Por qué? Porque tienen que abordarse para evitar, y justamente evitar y tener consecuencias sobre ello. Sexualidad en la adolescencia, consejería. Autores Gigliola Cannoni y está en la fuente Revista Médica Clínica Los Andes. La consejería en salud sexual para adolescentes, apoyado de decisiones informadas y respetuosas. Refuerza la idea de que acompañar a los adolescentes con información y escucha, más que con prohibiciones, promueve relaciones saludables y un desarrollo afectivo equilibrado. ¿Qué juicio me gustaría conocer un poquito, por lo menos unas 2 apreciaciones? ¿Qué les parece el contexto de estas 2 investigaciones que se han hecho justamente en esta época para abordar 2 ejes temáticos que se tienen que seguir trabajando dentro de nuestras sociedades? ¿Quién quisiera hacer uso de la palabra? Bueno, no pasa nada. Entonces, una vez que hemos concluido con esto, tenemos ya la primera experiencia virtual. Les voy a pedir, apreciados estudiantes, que puedan ir a su plataforma, de acuerdo a la cual ustedes ya con seguridad el 100% del estudiantado ya ha ingresado, y les pido por favor que revisen las actividades. Si ya lo han hecho, perfecto, pero les pido que igual lo hagan, por favor, que revisen toda la unidad número 4, revisen el material y entren a alguna de las actividades de refuerzo, ¿no? Entonces, para saber un poco cómo estamos avanzando el eje temático. En 5, 4, 3, 2, 1, iniciamos y nos vemos en 3 minutos cronometrados. Son 10:46, 47, 48, a las 10:49 volvemos aquí para que podamos intercambiar información. Adelante. A su plataforma a la cual ustedes tienen acceso. E ingresen a la unidad número 4.
de psicología. Ok, hemos cumplido los 3 minutos. Les voy a pedir, por favor, por lo menos unas 3 participaciones para que puedan comentarnos efectivamente qué tipo de actividades se están desarrollando en plataforma sobre esta unidad de avance y qué actividades son las que tal vez ya han tenido el tiempo de resolver. Adelante, por favor, levantemos la manito. Es importante para el CUP saber que todas las actividades que están instanciadas en plataforma, ustedes han tenido los tiempitos prudentes para poder ingresar. No se olviden que son un simulacro de lo que va a suceder en los próximos días en su examen. Bien, vamos a hacer lo primero quien quiera hacerlo y luego si no vamos a tener que elegir a algunas personas, por favor. Adelante, Fabiana. Gracias. Bueno, yo en la plataforma, por ejemplo, algo que me gusta es de que tienen un apartado que son infografías, que son, obviamente, no lo resumen todo el tema, pero las cosas más puntuales, por ejemplo, en este tema hay una infografía que nos muestra lo que vendría siendo los cambios físicos en la pubertad, de un lado las mujeres, de un lado los hombres, y también el viaje psicosocial, que es buscando la identidad, donde nos habla sobre la identidad del yo, también la confusión de los roles, y el viaje emocional que es la adolescencia, y también la consolidación entre el amor y la intimidad. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Fabiana. Están diciendo algunos, a mí tampoco me salió, me imagino, bueno, ya no pude leerlo. Bueno, ¿alguien más, por favor? Quisiera compartir sobre el material que está en plataforma y si ya han trabajado alguna actividad. Mira, de que ya estamos terminando esta unidad. Okay. Dicen, no sé si Adelante. soy la única, pero me imagino que se refiere al tema de las preguntas como simulacros, ¿cierto? Sí. Porque a mí no me sale nada de eso, solamente llega esta infografía y ya. Ya, ok, entonces no le sale todavía las actividades de refuerzo.
Sí, exacto. Ya, muy bien, lo voy a Licenciada, conversar. Adelante, Julia. perdón que interrumpa. No sé si es lo que la compañera estaba buscando, lo de las actividades de simulacro, pero en la plataforma donde dice la versión PDF del libro, en la página 17 está una parte donde hay preguntas, donde hay un cuestionario. Quizás se refiere a eso, porque un simulacro en sí no lo hay, pero un cuestionario sí lo hay en la página 17 de la versión PDF. Exacto, donde están a qué se llama pubertad, cuál es la diferencia entre identidad del yo y confusión de roles, qué son ritos de paso. Ahí hay una serie de preguntas. Hay 3 incisos, el A, B y C, ¿no? Y ustedes ahí tienen la posibilidad de responder estas preguntas, ¿no? Entonces, gracias, Julia, por el acompañamiento. Entonces, hay un material, ¿no? Hay un material que yo les sugiero que después de la clase, más tardecito, dentro de los hábitos que ustedes ya han identificado para poder seguir retroalimentando, ustedes primero hagan un primer ejercicio, ¿no? Los respondan en una hojita o en su computadora o en última instancia, que creo que es la mejor para muchos de ustedes, en su celular, ¿no? Y luego, ya leyendo el documento, hacen nuevamente el ejercicio. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes pueden utilizar sus propias palabras, pero siempre desde el aporte teórico, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que converger. Muchísimas gracias a las 3 personas. Cumplimos el reto de que 3 personas iban a hablar. Y bueno, solo los insto a seguir trabajando en ello. Seguimos avanzando, ¿no? La sexualidad adolescente incluye el autoerotismo. Masturbación es conocida también de esa forma, que forma parte del desarrollo normal y saludable. Sin embargo, esta práctica ha estado históricamente rodeada de mitos, culpas y prejuicios que deben generar, en muchos casos, sí, si no se dialoga, si no se orienta adecuadamente, puede generar ansiedad, contradicciones morales y muchas veces también dificultades emocionales. Vamos a empezar precisamente con estos mitos que inicia el documento, ¿no? Mitos sobre la masturbación. Son varios. Y aquí voy a pedir su apoyo, por favor. Yo voy a leer uno y vamos a ir analizando cada uno, por favor, desde donde se encuentran ustedes. Uno de los primeros mitos que se habla es de que vincula de forma infantil, ¿no? Y dice, considerada como un comportamiento inmaduro. ¡Wow! Sustituto del coito, dice, ¿no? Entonces, no puede reemplazar la intimidad real. También nos dice que uno de los mitos sobre la masturbación es que tiene un carácter de comportamiento compulsivo, que se puede controlar y manejar adecuadamente. Otro de los mitos es que es dañina, que inclusive vincula a una enfermedad general y algo mental, psíquica, física. Que la masturbación es para gente solitaria, solo se masturba la gente solitaria. Que es egoísta, el sexo es algo más, es algo para dar a los demás. La masturbación es egoísta e individual. Aunque no está aquí ya como diapositiva, como lámina, ustedes si están a manito el texto, ¿no? El documento, hay una serie también de mitos que siguen hablando. Inclusive hay uno que me gustaría considerarlo que está vinculado a la parte de generacional. Los hombres se masturban, dice, pero las mujeres no sienten deseos de ello o no lo necesitan. Cuando alguien se acostumbra a los orgasmos que proporciona la masturbación, luego no puede alcanzar la culminación en la relación con el otro. Estos son mitos de los que se habla sobre la masturbación. Es bueno discutir sobre estas creencias para otorgarle a la masturbación su función real, ya que esta actividad sexual ha sido muy mal interpretada y desacreditada. Existen aspectos positivos en la masturbación, por supuesto,
porque es un proceso en el desarrollo de la persona, sobre todo porque forma parte del desarrollo normal de la sexualidad y en muchas ocasiones es un medio de expresión de la sexualidad cuando la posibilidad de realizarlo con la pareja se dificulte. Ahora, vamos a entrar a desacreditar los mitos. La masturbación es una parte normal, nos dicen los autores, y saludable del desarrollo sexual en la adolescencia, ayudando a los jóvenes a conocerse mejor y a desarrollar una relación positiva con su propio cuerpo. Por supuesto, y aquí voy a hacer hincapié en varios aspectos. Número 1, por supuesto que aún socialmente, si nos vamos a los aspectos culturales, aún no es un tema de conversación. Probablemente entre amigos, probablemente entre familias, por las características que tiene la masturbación. Sin embargo, se debe dejar de pensar, es que es algo, nuevamente, vámonos todo aquí a los mitos. Sin embargo, debemos dejar de pensar que tiene un pensamiento infantil, que sustituye al coito, que tiene que ver con un pensamiento compulsivo, que es dañino, que es solo para personas solitarias y que por supuesto es egoísta. No, también nosotros tenemos la responsabilidad científica de esclarecer que estos mitos no tienen la suficiente el suficiente predominio científico para categorizar. Hoy por hoy, precisamente, se está abordando sobre estos ejes temáticos para desvirtuar completamente a estos mitos. Por eso es que precisamente la masturbación permite el autoconocimiento corporal y erótico. También la independencia sexual es una decisión netamente personal. La liberación de tensiones físicas y en muchos casos emocionales y una mejor preparación para las relaciones futuras, conscientes y responsables. Y eso es algo que es muy importante considerarlo, no solamente para este examen al cual ustedes se van a enfrentar, sino para la vida misma. Beneficios de la autoexploración en la adolescencia. Redescubrimiento corporal, fomenta la conexión con el propio cuerpo y, por supuesto, el bienestar. El bienestar, que es una teoría igual tan antigua desde la psicología social, en el año 1950 se hablaba del bienestar. ¿Qué significa esto? ¿No? En líneas generales, sentirnos bien. Y sentirnos bien significa exteriorizar lo que pienso, lo que siento. Nuevamente, bajo la premisa de la responsabilidad y evidente de la individualidad y, por supuesto, del respeto inicialmente a mí y a los demás. Entender que cuando hablamos de este eje temática, corresponde a un aprendizaje erótico. Sí, es aprendizaje. Significa cómo yo estoy procesando la información, cómo estoy administrando esa información y que esta información me permita, ¿qué cosa? Entender lo que te gusta, que es crucial para qué, tanto para la salud física como también para la salud mental. La masturbación también desde el conocimiento científico nos prepara sexualmente, nos permite estar listos ¿para qué? Para nuestras futuras relaciones sexuales. Y también nos menciona este alivio de tensiones, promueve la relajación y reduce el estrés emocional. Vamos a hablar ahora de algunos beneficios físicos. La masturbación, nos dice, puede mejorar la salud sexual y emocional. Siempre se dan cuenta, la psicología nos ha beneficiado tanto en ese sentido porque involucra al cuerpo, involucra la mente. Y acuérdense que justo en la unidad número 2 que nosotros abordamos la concepción de psicología y las corrientes psicológicas, la conducta, las bases de la conducta son las bases, ¿qué cosa?
fisiológicas y sociales. En ese sentido, por eso es que los beneficios físicos vinculan a mejorar la salud sexual y emocional, ayudando a mantener el sistema reproductivo en óptimas condiciones y proporcionando alivio de tensiones físicas y emocionales. Aunque por supuesto puede sonar redundante, es importante que lo sigamos nosotros asimilando. Seguimos avanzando y me gustaría leerles algo que he ido trabajando también. Dice, no obstante, puede presentarse dificultades cuando se vuelve compulsiva. Se utiliza para compensar frustraciones o manejar ansiedad de forma exclusiva. En cuanto a los vínculos afectivos, el adolescente transita desde el coqueteo y la idealización hacia el primer amor, atravesando crisis donde aún no se integran plenamente el amor y el sexo. Esta integración se logra progresivamente hacia el final de la adolescencia. Es un proceso. Qué bonita es esta palabra. Y si cada vez nosotros la incorporamos dentro de nuestro lenguaje, no solamente léxico, sino también afectivo, emocional, entendemos que si yo, por ejemplo, en esta relación amorosa estoy preparada, yo debo comprender que no solamente soy yo la única en la relación que debo estar preparada, también lo debe estar mi pareja. Y esos son, sí, confrontamientos que se pueden dar en estos primeros escenarios, llamémoslo así, románticos. Ahora, esta lámina nos permite disipar y seguir avanzando precisamente en lo que significan la masturbación. Existe la masturbación, dice, compulsiva. La masturbación compulsiva se caracteriza por la incapacidad de controlar el impulso, ¿no? El impulso de masturbarse, afectando la vida diaria y las relaciones interpersonales de quienes la experimenten. Recordemos que sí, así como existe este eje temático que es natural, nos dice que es individual, que debemos ser conscientes de la otra realidad, tenemos que tomar en cuenta que existen ciertas dificultades también que debemos tomar en cuenta. Como les dije hace un momento, nosotros somos seres sociales por naturaleza. Y si bien es cierto que nuestras necesidades son importantes, nosotros tenemos que trabajar en la empatía y nuestros canales psicosociales, afectivos y vinculados a las otras personas nos van a permitir ir trabajando en la disipación de estas dificultades, que son la masturbación compulsiva, la compensación de frustraciones. No está diciendo, por favor, aquí yo quisiera hacer hincapié nuevamente en algo que lo he estado reforzando, no está generalizando comportamientos, pero sí está expresando el texto, ¿no? Con carácter científico, que más allá de lo natural de la masturbación existen dificultades. Esta segunda, por ejemplo, la masturbación por compensación de frustraciones, ¿no? Muchas personas recurren a la masturbación como una forma de escapar de algunas frustraciones emocionales, utilizando esta conducta para aliviar el estrés y la insatisfacción personal temporalmente. Interesante también tomarlo en consideración. La masturbación por ansiedad. La masturbación puede ser un mecanismo de afrontamiento para la ansiedad, donde los adolescentes la utilizan como una forma de lidiar con el nerviosismo o la presión emocional. Recordemos que el adolescente se encuentra concluyendo una etapa que ha tenido relevancia en su vida, que es la etapa infantil, y está también persiguiendo su autoconcepto sobre sí mismo y está entre la etapa adulta. En ese sentido, es importante que también lo tomemos en cuenta. Y la masturbación en la persona hipersexual.
En algunos casos, las personas hipersexuales pueden experimentar una necesidad constante de masturbarse, lo que puede llevar a problemas de comportamiento y dificultades en las relaciones sanas. Aquí vamos a hacer un alto, por favor, y les voy a pedir, apreciados estudiantes, que podamos conversar un poquito sobre estas dificultades. Entonces, ¿qué podemos decir si podemos considerar este punto importante? ¿Qué juicio les merece hablar de estas dificultades y qué piensan ustedes? ¿Alguien se anima? Adelante, por favor. Roma. Sí, tienes razón, porque yo he visto a personas donde, como le dije, ya tuve un compañero que estuvo expuesto a lo que viene siendo la pornografía y yo deduzco igual que la masturbación desde años y uno se da cuenta porque en sus mismos comportamientos, donde esas personas ya llegan a tener un comportamiento más sexual, e incluso hasta a veces no llegan a guardarlo para uno mismo, sino que hasta lo expresan a todo mundo. Y yo creo que más de uno aquí ha experimentado o ha visto a esa clase de personas donde uno se da cuenta y dice, es que tiene algún problema, donde hasta su forma de hablar, su forma de expresarse, en cómo se relacionan con los demás, y esto genera un problema porque en mi curso, a lo que era antes, nadie se le quería acercar porque decían que no podíamos mantener una conversación adecuada con esa persona. No, tampoco te generaba la gana de querer hablarle porque como que te incomodaba su presencia ya, porque era cualquier cosa que hablabas ya sacaba el tema de lo que viene siendo que la pornografía, que el sexo, ya está su misma forma de comportarse, su misma forma de hablar, su misma forma de expresarse con los demás, ya le generaba un problema y hasta cómo se relacionaba. Hasta los mismos profesores lo veían y nadie, como que nadie le decía algo porque decían, ay, es normal estar en la adolescencia, pero ¿hasta qué punto uno puede decir es normal estar en la adolescencia si nadie le pone un alto o no recurre a una ayuda? Excelente, Romy. Y justamente cuando nos habla sobre estas dificultades, el número 4, por ejemplo, es donde, tal vez sin desmerecer, por favor, a los demás, pero es un abordaje donde se debe tener mucho cuidado, porque habla justamente de la masturbación en la persona hipersexual. ¿Qué significa esto? Es un término que se refiere al comportamiento sexual excesivo o compulsivo. En muchos casos, que es justamente lo que acaba de mencionar su compañera, en muchos casos, este tipo de personas tienen pensamientos, e inclusive no solo pensamientos, sino fantasías sexuales que son permanentes, que son persistentes, que son recurrentes inclusive. Y tienen ciertos comportamientos también sexuales impulsivos y en muchos casos arriesgados. Tienen muchísima dificultad para controlar esos impulsos sexuales y tienen también sentimientos, de culpa o vergüenza después inclusive del acto sexual. Y quisiera hacer hincapié en lo siguiente: si evidentemente este tipo de dificultades que se dan en algunos adolescentes tiene que ver precisamente por la falta de orientación, apoyo y acompañamiento. Y puede convertirse, sobre todo en este último, ¿no?, en un síntoma de un trastorno subyacente, que significa en un trastorno que podría afectar su personalidad. Un estado de ansiedad, un trastorno de ansiedad, un trastorno evidentemente que podría dificultar su conducta, no solamente consigo mismo, sino con los demás. Por eso es tan importante tocar este tema, este eje temático, para poder tener y desarrollar plenamente nuestra identidad sexual. Muchas gracias, Romy, por tu aporte.
hay que tomar mucho cuidado. Formas especiales de la masturbación. Seguimos avanzando. Dice, existe la masturbación impulsiva y también existe la masturbación imaginaria. La impulsiva es común, nos dice el texto, ¿no? Y sí, científicamente también comprobado, en varones al inicio de la adolescencia, ¿no? Entonces, caracterizado por un deseo repentino e incontrolado, ¿no? Incontrolado de explorar su sexualidad. Es aquella que se produce sobre la marcha, sin que medie una gran elaboración mental o imaginativa, y prima la sensación física solamente. Sobre todo, dice, como dije hace un momentito, es más común en las adolescentes varones. Y luego tenemos la masturbación imaginaria. Es más frecuente en las mujercitas, vinculadas a las fantasías que les permiten explorar su sexualidad y deseos de una manera segura y creativa. Es importante remarcar que si bien la masturbación es una actividad autoerótica que se dan en la infancia a través de la exposición de los genitales, teniendo sensaciones físicas alrededor de ellos, y más comúnmente en la adolescencia, como actividad de ejercitación de la propia madurez sexual. Entonces, eso es algo que es muy importante. Algo que también me gustaría compartir, que lo leí y que no lo coloqué en las láminas, pero igual es muy importante tomar en cuenta, dice, es también viable verla en los adultos, por supuesto, sobre todo en condiciones desfavorables al acto sexual, ya sea por privaciones momentáneas al estar sin pareja, por enfermedad del cónyuge cuando se tiene una pareja estable, por privación de libertad, cárceles, encierro, entre los soldados en estado de guerra y muchas otras situaciones que afectan a la vida sexual del ser humano, recurriendo a la masturbación como descarga en sus tensiones sexuales y no satisfechas. Por ende, seguimos trabajando en la orientación y acompañamiento sobre este eje temático. Bueno, ahora volvemos a la siguiente actividad. Ahora les voy a pedir que por favor puedan ingresar a la plataforma y hagamos ese ejercicio. Justamente en la página que decía su compañera, quienes han tenido acceso y quienes no, bueno, vamos a tener que trabajar un poquito más. En el inciso A hay son 8 preguntitas, pero les voy a pedir que ustedes se enfoquen en la pregunta número 6 del bloque A. Entonces les pido que entren a plataforma, busquen solo la pregunta 6 del bloque A y la puedan responder. Tienen 5 minutitos para esta actividad. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Entren a plataforma, identifiquen la unidad número 4 y respondan a la pregunta número 6 que está en el documento de apoyo. Adelante.
está al final del documento. Aprovecho para decirles que si ya han tenido tiempito de responder la pregunta 6, también puedan hacer la pregunta 7. Se puede. Tenemos todavía algunos minutitos. Háganlo, inténtenlo, por favor. Muchas gracias. Nos quedan 2 minutitos. No, Rubén, le agradezco que diga, pero directamente las 6 y las 7. Sin decirlo, tenemos que entrar a plataforma. Gracias. Muy bien, tiempo cumplido. Bien, ¿quién se anima a responder la primera pregunta? ¿Quién se anima? Julia, tal vez, nos puede colaborar. ¿Pudo responder? Adelante. ¿Yo? Sí, por favor. Bueno, según lo que entiendo y mi concepto también, la masturbación es una estimulación de los genitales y también de las zonas erógenas para poder obtener placer sexual y poder llegar al orgasmo. Aunque muchas veces, según los libros, esta masturbación no precisamente culmina en el orgasmo, sino digamos, la vía, el placer sexual simplemente, el sentirse satisfecho, pero dice que muchas veces el orgasmo con la masturbación es difícil lograrla. Muy bien, excelente. Y justamente eso está casi al finalizar de todo lo que estamos hablando. Muy bien, Julia, muchísimas gracias. ¿Alguien más se anima? A ver. Está la respuesta. Está la respuesta. A ver, Bruno Salvatierra, ¿está en sala? ¿Está en sala? ¿Nos puede ayudar con su respuesta?
No está, muy bien. ¿Alguien se va a animar? ¿No? Bueno, son ejercicios que deben... Gracias, Andrés, adelante. Andrés, te podemos pedir si puedes responder las 6 y las 7, por favor. Adelante. Buenos días. La pregunta 6 nos habla sobre el acto de la masturbación, ¿no? Yo al leer esto, el documento, he entendido que es un acto de autodescubrimiento de la fisionomía de uno mismo. Son las primeras puertas que uno como adolescente abre para descubrir lo que es el erotismo y entrar, conocer y estar más consciente, tener una muy pequeña base, pero muy importante sobre nuestra orientaciones, de nuestro descubrimiento y del cómo con el tiempo también llegar a pensar el tener un compañero en esta actividad. Y en la pregunta 7, ¿cuáles son los mitos más comunes sobre la masturbación? Los mitos son, podemos decirlo, bastante prejuiciosos, en donde se dice que son malos, que es dañino, que lo hacen las personas solitarias y que es egoísta. Estos son los principales que yo puedo rescatar, pero ¿qué tan cierto podemos decir que es eso, como usted nos comentaba? Ya que puede que haya la posibilidad de que realmente la mayoría de las personas, al consumir este acto, tenga una fantasía, tal vez con su persona de compañía, en donde los dos estén disfrutando de un momento. Eso se puede tomar también como una retroalimentación de manera positiva. Muy bien. Te agradecemos infinitamente por tanto a Julia, un poquito obligada, pero siempre con el buen ánimo de siempre, gracias, y a Andrés también, ¿no? En ese sentido, yo sé que es un abordaje que tal vez no puede, tal vez para muchos de nosotros no es un tema muy común y recurrente. Sin embargo, nos tenemos que considerar que en el examen nos van a hacer esta pregunta. Y quisiera remarcar con lo siguiente, además del agradecimiento a ambos. La masturbación es una actividad autoerótica que se da en la infancia a través de la exploración de los genitales, teniendo sensaciones físicas alrededor de ellos. Y más comúnmente en la adolescencia como actividad de ejercitación de la propia madurez sexual. Está en el texto. Y es importante que nosotros lo podamos remarcar para precisamente dar respuestas asertivas frente a todo este proceso de evaluación. Gracias por la buena predisposición de todos. Espero que el 100% del grupo haya cumplido con la consigna. Esto desde su autoimplicancia también en este proceso formativo. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos avanzando. Oh, la lámina, qué bonita. Realmente la IA es magnífica cuando le pedimos imágenes, cuando le pedimos algún aspecto interesante. Vamos a entrar a un eje temático que nos sigue desde la etapa de adolescencia, en muchos casos confrontando, en muchos casos idealizando, en muchos casos aprendiendo. Estamos hablando del vínculo del adolescente con el sexo opuesto o el vínculo romántico. En la adolescencia, el deseo de romance surge antes que la satisfacción sexual, donde el coqueteo se convierte en un juego que refleja el cariño y la conexión emocional. Los adolescentes son muy diferentes unos de otros en la naturaleza de sus impulsos sexuales y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y por supuesto, en su comportamiento sexual. Aunque generalmente, dice, desean romance y cariño antes que satisfacción sexual a la hora de buscar, aquí por favor tomemos hincapié, a la hora de buscar una relación sentimental significativa. Entonces, el vínculo del adolescente en esta etapa está ligada a esa búsqueda de una relación sentimental significativa. Desde el gusto, desde el agrado, desde el respeto, en fin. Seguimos avanzando. Uy, se quedó. ¡Ay, caramba! Aquí. El primer amor. Nuevamente, por favor, con el
respeto y cariño a todos los presentes, sí está un varoncito y por una cuestión solamente de ejemplo está un varón y una mujer. Crisis sí se da en esta etapa, la crisis entre el amor y el sexo, por supuesto. El primer amor a menudo se basa en valores profundos y la belleza espiritual, pero puede generar crisis al separar amor y sexo, afectando las relaciones juveniles. Es distinto el sentir del adolescente que es atraído por la belleza espiritual de una persona con la que nace el primer amor, que no se detiene, dice, en apariencia, sino que vuelca hacia lo mismo, los valores del otro. Es característico de esta etapa del amor juvenil una actitud estética, donde en la persona amada se ven personificados todos los valores en su forma más pura. Lo que se concibe como algo fuera de lo común, lo que encandila al adolescente, quien cree ver al mundo por los ojos de su ser amado. Qué bonito, qué bonito realmente. Sin embargo, por supuesto, no nos olvidemos que cada vez y cada etapa evolutiva nos enfrentamos a aprendizajes nuevos, nuevas formas de concebir un concepto, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de estructurar todo lo que nosotros estamos discerniendo. Entonces nosotros estamos todo el tiempo como seres humanos en cada una de nuestras etapas, estamos identificando nuevas formas de ver la vida inclusive. Y por supuesto, aún la concepción que yo tenga sobre el amor, yo como persona, como sujeto, desde mi individualidad, he idealizado porque me permito hacerlo. Yo he permitido inclusive conceptualizar el significado y la esencia del amor. Yo he tenido en mis contextos sociales primarios y secundarios, que los primeros son mi contexto familiar, he identificado cómo se comportan personas enamoradas en mis contextos. He visto por fuera, en fin. He visto en las redes sociales, he visto, ya no digo tanto de tele porque creo que son una generación que ve un poco menos que mi generación, ¿no? Pero igual. Entonces, estoy influenciado. Sin embargo, aunque este aprendizaje atraviesa por un proceso psíquico, mental, cognitivo, en fin, sobre un proceso, existen también crisis. Y existen estas crisis de este primer amor. ¿Por qué? Porque como aún no se han fusionado el amor y el sexo, surge la inquietud sobre este aspecto que preocupa sobre todo a los adultos alrededor del adolescente. Tiene que ver con la credibilidad que tenemos, los valores que tenemos anclados, tiene que ver con muchos aspectos, con la relación que tengo con esta persona, que ahora es mi pareja. Entonces, tiene que ver con el diálogo sobre este tema que va a comenzar a ser natural en estos nuevos espacios de aprendizaje sobre mi identidad y en este caso, mi identidad sexual. Y eso también es muy importante que nosotros lo podamos tomar en cuenta. Seguimos avanzando. La fusión del sexo y amor. La fusión entre el amor y el sexo es fundamental para una relación saludable donde el sexo se convierta en una expresión profunda de afecto y conexión emocional. Se dice que esta fusión de sexo y amor se realiza al final del periodo de la adolescencia. Marca ciertas edades para tomarlas en consideración, 18 a 20 años en la mujer y entre 20 a 25 años en el varón. Desde ahora, el hombre experimentará el acto sexual como un símbolo de expresión de la compenetración psíquica y la mujer deseará el encuentro con un hombre, que es atraída por la personalidad del hombre, ya no solo su aspecto exterior, sino su capacidad profesional y los logros sociales. Por otro lado, el hombre despierta en la mujer el sexo con la ternura, caricias y abrazos. La unión de la pareja sí es espiritual, haciendo del afecto
y el sexo dos componentes que hacen a su unión complementaria y se habla entonces del sexo con amor. Seguimos avanzando. Ahora, evidentemente, en todo este proceso de aprendizaje, nosotros tenemos la responsabilidad, también como sociedad, de hablar sobre la identidad sexual. ¿De acuerdo? Es muy importante tener claros algunos conceptos fundamentales al respecto de la sexualidad. Por lo tanto, vamos a abordar, ¿no?, a la esencia y significado de la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. La heterosexualidad la conocemos como la atracción emocional y sexual hacia personas del sexo opuesto. Y es la orientación más común en la sociedad, formando parte de la diversidad humana. La homosexualidad se refiere a la atracción emocional y sexual hacia personas del mismo sexo, incluyendo tanto a hombres, que comúnmente se conoce, por favor, está en el texto y no es de manera despectiva, gays, como a mujeres lesbianas, y es parte de la diversidad sexual. Y la última, que también nos hace referencia, el texto, tiene que ver con la bisexualidad. La bisexualidad describe la atracción hacia personas de ambos sexos, lo que implica que una persona puede sentirse también atraída tanto por hombres como también por mujeres, enriqueciendo la experiencia sexual y emocional. Ahora, es importante desarrollar la controvertida temática de la identificación sexual, dice, describiendo sus procesos y conflictos. Nos vamos a limitar a enumerar, esto estoy en la página, por favor, del texto que me gustaría que lo tome en consideración, y dice, nos limitaremos a enumerar, dice, algunas de las creencias más comunes sobre la homosexualidad para que se discutan en un diálogo enriquecedor. En esta oportunidad voy a ir leyendo. Quienes deseen participar, les pido que lo hagan, por favor, y quienes no, lo pueden hacer, evidentemente, a través de la escucha activa. Creencia, dice. En las relaciones homosexuales, uno hace el papel del hombre y el otro de la mujer. La aclaración, vamos a leer solo algunos. Y después que yo termine con la aclaración, les voy a pedir, por favor, que juicio les merece lo que estoy leyendo. En las relaciones homosexuales deben dominarse terrenos que conciernen tanto al propio sexo como al sexo opuesto. Esto no implica que uno desempeñe el papel del sexo opuesto. ¿Qué podemos decir al respecto? Qué interesante, es una creencia que se tiene y científicamente se hace una aclaración, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando. Otra creencia, dice, a los homosexuales les obsesiona el sexo más que a los heterosexuales. Ustedes están en la página, por favor, disculparán si nuevamente insisto, están los conceptos de cada uno de ellos. Y dice así, a los homosexuales les obsesiona el sexo más que a los heterosexuales. Escuchemos la aclaración. El sexo ocupa un lugar más destacado en las relaciones del hombre que en las relaciones de la mujer. Esto se hace más evidente en el caso de los hombres gay. Las diferencias en la sexualidad entre hombres y mujeres son entonces mayores que las diferencias de sexualidad entre homosexualidad y heterosexualidad. Es una aclaración que puede ser muy bien válida para muchos y no para otros. De todas maneras, el texto nos muestra estos aspectos. Vamos con la siguiente. Los hijos de homosexuales también se vuelven homosexuales, dice. Aclaración, que me parece muy importante de destacar. Las investigaciones científicas que se han efectuado demuestran que estos niños no tienden a volverse homosexuales en mayor medida que los hijos de heterosexuales. Se es homosexual debido a que no se puede entablar contacto con el sexo opuesto. ¿Cuál es la aclaración? La homosexualidad no tiene nada que ver con la capacidad de atraer al sexo opuesto, sino se trata sencillamente de que la persona se interesa por otras personas de su propio sexo.
importantes aclaraciones, importantes aspectos que debemos seguir trabajando y que es también responsabilidad de la sociedad que a los adolescentes puedan orientarlos sobre estos ejes temáticos. Gracias por la escucha activa. Por eso en la lámina, para ya cerrar, creencias y realidades. Existen muchos mitos sobre la homosexualidad, como que en las relaciones homosexuales uno debe asumir roles tradicionales de género. Estos conceptos son incorrectos, ya que las relaciones, qué bonito, se definen por conexión emocional y no por estereotipos. Nuevamente, estamos dentro de un avance académico y es importante tomarlo en consideración. Muchas gracias. Aquí, nuevamente, algunas de las creencias y realidades lo vamos a pasar porque ya lo he leído para que ustedes simplemente le puedan sacar una fotito, ¿no? Entonces, y se pueda tomar en consideración. Y entramos, wow, a un concepto que definitivamente sigue siendo uno de los conceptos más emblemáticos que nos confieren a nosotros como seres humanos, ¿no? La esencia y el concepto del amor. Voy a empezar por la mano izquierda, por favor, de manera así muy general, porque es el término, y además es la misma imagen que ustedes van a encontrar en su texto, ¿ya? Es precisamente en la penúltima página, si mi memoria no me falla, sí, en la penúltima página de la unidad número 4. Está convertido en un triángulo y miren, dice así. Voy a empezar desde lo que dice al final, ¿ya? Por favor. Se supone que en el amor de pareja, estos tres componentes deben tener una intensidad similar para que se adecue a la convivencia, a lo que llama el autor amor consumado. Pero puede suceder que en una pareja el compromiso no haya intimidad y pasión esté ausente. Ahora, la teoría de Sternberg, este es un segundo autor, el autor que hemos ido revisando todo lo que hemos estado estudiando en esta semana es Erik Erikson, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente. Sin embargo, en esta última parte sobre el anclaje de la concepción del amor, entramos a hablar sobre la teoría de Sternberg. La teoría de Sternberg describe tres componentes fundamentales del amor. Pasión, intimidad y compromiso, que juntos forman las bases de las relaciones saludables y satisfactorias. Una vez más, la teoría de Sternberg describe tres componentes fundamentales. La pasión, el fundamental es por favor del amor. La pasión, la intimidad y el compromiso, que juntos forman las bases de las relaciones saludables y satisfactorias. Estamos hablando, evidentemente, en este triángulo bonito que nos hace relación, a ver, estamos hablando inicialmente de la pasión, donde confiere el enamoramiento intenso. Ese amor intenso que inclusive utiliza algo que me parece muy interesante cuando abordamos este tema. Amor intenso y pone pasión más compromiso. Luego, la intimidad en la cúspide, que significa el agrado. Y luego, el compromiso, que supone la decisión y el amor, la decisión y el compromiso. El amor de compañero, intimidad más compromiso. El amor romántico, y aquí nos quedamos un ratito, el amor romántico, intimidad más pasión. Amor de compañero, intimidad más compromiso. El amor consumado es la intimidad, más la pasión, más el compromiso. A eso se refiere cuando habla de este triángulo. Podemos encontrar, dice, muchas definiciones y desde diferentes ámbitos, tanto vivenciales, conceptuales, como también pueden tener un carácter netamente descriptivo de lo que es el amor. Por lo que necesitaríamos una unidad entera, dice, para profundizar sobre el estudio de este estado afectivo de tanta importancia en la vida de todas las personas.
El amor es más complejo que el agrado y por tanto más difícil de medir, más complicado muchas veces de estudiar. Y quisiera cerrar con algo que me ha parecido muy importante destacar. En el amor entre padres e hijos, la mayor intensidad deberá estar en la intimidad y compromiso. Lo mismo entre las amistades. Lo que varía es la intensidad de cada uno de los componentes para diferenciar el tipo de amor en las diferentes relaciones sociales de la persona. Es bueno reflexionar sobre estos aspectos y comentar la importancia de estos componentes en los propios vínculos. ¿Por qué cierro con esto? Porque cuando nosotros comenzamos a hablar sobre la temática de sexualidad, no nos olvidemos, no tiene estricta solo relación con las relaciones sexuales. Y este eje temático sobre el amor tampoco nos puede vincular solamente a las relaciones sexuales. El amor es mucho más sublime que ello y está directamente relacionado a las relaciones sociales que nosotros tenemos en los diferentes contextos sociales en los cuales nos encontramos como personas. Por eso es tan importante que nosotros podamos considerar este aspecto. Por supuesto, la esencia del amor nos vincula a una decisión consciente donde vincula, como dice el autor, vamos a utilizar solo lo que dice el autor, por favor, la relación de pasión, intimidad y compromiso. Pero en el nivel en el que nosotros nos encontramos vinculadas a las relaciones sociales que nosotros tenemos, es muy diferente considerar de estos tres componentes cuál componente se vincula en una relación amorosa o una relación afectiva con compañeros. Yo puedo sentir amor por mis compañeros, yo estoy segura que muchos de ustedes, por no decir todos, por favor, pero no me gusta generalizar, ¿no? Entonces, que la mayoría ustedes sienten, ¿no? Sienten amor por sus compañeros, por las características que tiene, porque han ido desarrollando un diálogo, porque en realidad el amor es un constructo cognitivo, emocional, que nos permite tomar una decisión consciente de esa relación, del concepto, de esa concepción que yo tengo sobre el amor, la voy a poder vincular con aquella persona o personas con las que yo me relaciono. El amor nos permite relacionarnos. El amor nos permite acompañarnos. El amor nos permite disfrutar de la compañía de. Y eso es algo que Sturmer nos menciona precisamente cuando nos habla de estos componentes. En la medida, nuevamente ya para ir cerrando, por ejemplo, en el triángulo, ¿no? El amor romántico, que tiene una carga de componentes entre la intimidad y la pasión. Y el amor de compañero entre la intimidad y compromiso, como también el amor por los padres. Pero en líneas generales, el amor nos vincula también a la intimidad en todos los preceptos. ¿Por qué? Porque inclusive nosotros tenemos unas normas básicas de convivencia entre cada una de las relaciones sociales que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, entre los amigos tenemos código ético inclusive, ¿no es cierto? Que cada componente que conforma ese grupo de amigos, que no necesariamente son dos, pueden ser más, hay códigos éticos que eso nos ancla para poder hacerlo. Lo propio con las familias y por supuesto con nuestras parejas, que tienen que ver con esos códigos éticos, esas normas básicas de convivencia que nos van a permitir consolidar estos tres componentes cuando nosotros hablamos sobre el amor. ¿Para qué? Para poder tener bases de relaciones saludables y, por supuesto, satisfactorias. Bien, vamos a seguir avanzando. Y decimos, la información, por si acaso, no adelanta procesos ni induce conductas. Clarísimo. Nosotros estamos hoy por hoy sucumbidos en un mundo de medios de comunicación y de información externa
en muchos casos excesiva y muy poco educativa. Sin embargo, aunque nosotros podemos estar influenciados por ello, la información no adelanta procesos, ni induce conductas. Lo que hace es reducir miedos, culpas y prejuicios. Eso es lo que tenemos que seguir trabajando. La adolescencia necesita comprensión, no silencios. Y nos interesa que en esta etapa evolutiva el adolescente pueda tener una orientación adecuada, pero también desde el conocimiento que la persona está desarrollando. Lo siento, Julie. Ahora, nos vamos a la última actividad de plataforma. Muy bien. Quisiera que, por favor, puedan ir al punto número C. Investiguen sobre el significado de, por favor, razonamiento hipotético deductivo y pensamiento abstracto. ¿De acuerdo? En el inciso C está número 1 y número 4. Ahora se los digo, quienes quieran ir a plataforma para consentir, pero si no, no pasa nada. Hay una investigación sobre razonamiento hipotético deductivo y pensamiento abstracto. Por si acaso, esto no está en el texto, pero sí es necesario ahora buscar esa información. En 5, 4, 3, 2, 1, 3 minutitos para esta actividad. Adelante. No, por eso María lo estoy diciendo. No es necesario que entren a plataforma. Quienes quieran hacerlo, bienvenida, pero ya lo estoy diciendo. Entonces, les estoy pidiendo que investiguen, porque está en el punto C, que investiguen sobre el significado de razonamiento hipotético deductivo y pensamiento abstracto. En 5, 4, 3, 2, 1, 3 minutitos, ya. Un minutito más, por favor. Muy bien. Ok. Por favor, si tenemos un voluntario o dos que nos podría leer con su pequeña investigación. ¿Alguien podría levantar la manito? Razonamiento hipotético deductivo y pensamiento abstracto, perdón. Camila logró realizar la actividad. Fabiana, Isabel. Razonamiento hipotético deductivo. Dice, a ver, aquí hay una persona que lo ha... Ah, buenísimo. A ver, Ludi dice, habilidad, pensamiento abstracto, habilidad para manejar conceptos generales, símbolos, relaciones
y relaciones hipotéticas y razonamiento que no dependen de objetos o experiencias concretas. Permite planificar, generalizar y teorizar. Ludi también dice sobre razonamiento hipotético deductivo, es la capacidad totalmente, estamos hablando de Jean Piaget, ¿no? Acuérdense de la psicología de la inteligencia, está precisamente en la etapa de las operaciones formales. Etapa formal para formular hipótesis, deducir consecuencias y probar soluciones mediante el pensamiento lógico sin necesidad de experiencia concreta. Es decir, que no es necesario que vea el objeto o que vea algo para poder tomar sus decisiones. Muchísimas gracias. Ahora, ahora, tomando en cuenta estos dos conceptos, antes de irnos, por favor, quisiera que hagamos dos reflexiones. Tomando estos dos conceptos que gentilmente su compañera, y estoy segura que el 100% de las personas que están en este grupo han realizado este ejercicio, que está en el texto, les pregunto y me gustaría escucharlos. Entonces, el adolescente se encuentra en esta etapa. Fijémonos inclusive en la imagen. En esta etapa, donde el estudiante, la persona, tiene un razonamiento hipotético deductivo y tiene un pensamiento más abstracto. Científicamente está comprobado. Entonces, ¿qué capacidad tiene entonces la persona? Por favor, aquí está la pregunta. Entonces, tomando en cuenta esto, el adolescente, entonces, ¿tendría la capacidad para tomar decisiones sobre su identidad sexual? Sí, no y por qué. 5, 4, 3, 2, 1. Tómense unos 20 segunditos para procesar lo que estoy preguntando y luego hagamos el intento de responder, que podría ser una pregunta de examen. Si el adolescente ya tiene un pensamiento hipotético deductivo, tiene un pensamiento abstracto, entonces ¿podría él tener la capacidad de responder adecuadamente a través de su identidad sexual? ¿Qué dice? Adelante, por favor. Gracias, gracias. Adelante, Ludi, por favor. Ludi Angelina Caballero, adelante. Allá, usted dice sí, licenciado, solo quiere escribir. Muy bien. Ya, ¿alguien más? Gracias, sí, licenciado, puede. Ahora, ahí trate, aunque sea en el chat, mi estimada Ludi, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Y alguien más me gustaría, por favor, que responda. Adelante, Yasmín. Sí puede, pero no de manera completa ni definitiva. El adolescente sí puede porque el pensamiento deductivo le permite al adolescente razonar sobre ideas generales, qué es la sexualidad y qué es la identidad. Pero no es definitivo porque la identidad aún en la adolescencia aún está en construcción, según Erikson. Y las emociones pueden cambiar y la experiencia afectiva todavía es limitada. Excelente aporte, Yasmín. La adolescencia no es una etapa de errores, sino de aprendizaje. Con información, diálogo y respeto, cada persona puede construir su identidad y su manera de amar de forma saludable. Con esto, gracias por la risa, es contagiosa, ¿no? Es contagiosa. Es un constructo, por supuesto. Y es imperativo que nosotros como sociedad, podamos seguir acompañando de manera significativa a este rol que tenemos justamente con la etapa de la adolescencia. Muchísimas gracias por haber escuchado. Estamos concluyendo la unidad número 4 para que el día de mañana podamos hacer una bonita retroalimentación. ¿Qué les pido, apreciados estudiantes? Que puedan leer el documento. Si ya lo han hecho, bienvenido. Puedan leerlo un poquito más. Y número 2, que entren a la plataforma, revisen las actividades. Lo que hemos hecho hoy, por ejemplo, que está en la última página que gentilmente Julia los orientó sobre ello, ¿no? Entonces, respondan. E inclusive hay una serie
ahorita lo voy a ver, en el punto B, dice, reflexione, analice y comente sobre las siguientes frases. Entonces, respondan en función a lo que dice el texto guía. No solamente, por favor, desde sus apreciaciones personales, que son válidas, pero nosotros nos encontramos ahora a mira de dar nuestro examen sobre esta unidad de avance. ¿De acuerdo? Dicho esto, hemos concluido. Voy a dejar de compartir.